Canario, con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Muy buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Hoy es miércoles, don Alan, 18 de octubre del año 2017. Javier, me ha conmovido mucho ese atentado en Nigeria. Es una barbaridad. O sea, es un atentado que yo no había visto, en Somalia, perdón. Son 300 muertos contabilizados hasta este momento. Y todavía no se da el dato de personas heridas. Son los atentados que vienen cometiendo los grupos terroristas, particularmente a donde hay semilleros de los islámicos, islámicos que se dedican al terror, porque no todos ellos son terroristas, pues, y se les está viendo con el mismo rasero, pero son grupos radicales y ahí están las respuestas de lo que está pasando. La vez pasada en Nigeria, secuestraban a las muchachas para casarlas o sencillamente le vuelan las manos a los niños, Javier. Ahí es un terrorismo terrible el que se vive en Nigeria y en toda esa zona del Cuerno del África. Bueno, me imagino que vos y muchos de los que nos ven a través de Facebook Live, en el que estamos ahorita, y las redes sociales, así como nuestros oyentes de Radio El Pensamiento, seguramente han visto la película La Caída del Halcón Negro. La Caída del Halcón Negro, independientemente del desarrollo y la trama de la película, está basada en hechos reales. Y ahí pueden darse una idea de cómo ha sido la guerrilla terrorista de Somalia. Porque básicamente la película se refiere a un fracaso del ejército de Estados Unidos cuando ocupaba un Mogadiscio, porque la guerrilla, pues en ese momento era una guerrilla vinculada al terrorismo, les pegó una paliza a los marines norteamericanos. No volvieron. Y se retiraron porque fue de una incapacidad enorme, ¿verdad? Pero es eso que ven ahí como la expresión de una guerrilla agresiva, criminal, todavía es lo que existe. Más ahora que está vinculada, grupos de estos que están vinculados a Al Qaeda, porque el que ejecutó el atentado fue una sección de Al Qaeda en Somalia, como las tiene en otros países de África, ¿no? Somalia está en el Cuerno de África, Alan, tiene una larga tradición de conflictos, de ocupaciones de franceses y de una larga historia de pleitos con Occidente y sobre todo con Europa. Sin embargo, hoy en día el islamismo ha penetrado a los grupos armados, grupos guerrilleros, y les ha dado otra orientación, que es hacia la destrucción de los infieles y la destrucción de aquellos que no comulgan con la línea, porque a veces son interpretaciones
equivocadas del Corán, o radicales del Corán, digamos, no usemos la palabra equivocada, pero sí radicales, en el que atentan contra otros segmentos que ven el Corán o ven sus creencias musulmanas de otra manera. En este caso fue impactante, pues fue en un mercado, es como que un domingo en la mañana en el mercado oriental pongas un camión lleno de explosivos, pues lo que vas a conseguir ahí es una masacre terrible, ¿no? Eso fue lo que hicieron, en 2 lugares los pusieron, sabiendo que eran días de alta concentración de personas, pues. Sí, la intención es matar, independientemente de si sean niños, hombres, mujeres, inocentes, lo que quieren es matar, y eso no tiene ningún sentido, pues. Sí. Es una guerra a muerte. Yo me acuerdo cuando Septiembre Negro. En Septiembre Negro secuestraron a un grupo de atletas judíos y definitivamente los mataron, pero pasa algo en ese momento. Pero los cazaron, los fueron a cazar uno por uno. Entonces, ¿cómo fue la cazada? A ver, Golda Meir en aquel momento está al frente de Israel y era una mujer, digamos, dura. No los podían identificar, pero sabían quiénes eran los miembros de ese grupo terrorista. Entonces la orden de Golda Meir es, aunque no sepamos quiénes son, sencillamente maten la misma cantidad, porque es la única respuesta que se le puede dar al terrorismo, sí, de gente que nos mataron. Y así fue, llegaron a cazarlo. Es como por ejemplo el programa nuclear de Irán, que es un programa peligroso, Javier, porque podría desencadenar, digamos, una guerra nuclear en la zona. Lo que ha hecho Israel es mandar a ejecutar a los científicos que estaban trabajando en el proyecto para buscar cómo detenerlo, pues. Porque empiezan las bombas nucleares en el oriente y sencillamente van a desbaratar todos esos países. Pero Israel sí, tiene armas nucleares. Pero ya viste que Estados Unidos, lo que pasa es que entre la retórica y los mensajes de Twitter y la parafernalia que a veces se tiene Donald Trump, no, tampoco es un tonto. Aunque dijo barbaridades o insinuó barbaridades de su secretario de Estado, ya dijo que está dispuesto a dialogar y parece que hay una corriente en ese sentido. Pero dijo, entonces en la medida en que vos ves, y ojalá sea así, te digo, que se pelan más los dientes y se amenazan más, pero se están abriendo canales de comunicación, eso es bueno para la humanidad porque puede ser que haya un arreglo al estilo Irán o no. En todo caso, yo creo que Trump, en el caso de Corea del Norte, él sabe las consecuencias que tendría una guerra de ese tipo. Él no está seguro de si puede destruir toda la capacidad misilística y nuclear de Corea en un solo golpe. Él sabe que posiblemente no va a poder. Y el mundo no sabe tampoco cuál es la capacidad misilística. Si es cierto que esos cohetes son capaces de llegar a Estados Unidos. En teoría, aquí lo comenté una vez y no es una broma, el cohete más largo que tiene Corea del Norte llega hasta Kotal. Hasta ahí es el borde de su capacidad de volar en América, que sería la zona norte del país. Pero ¿quién está seguro de eso? Pues alguna vez, eso sí, estamos claros que a Corea del Sur sí puede llegar, con menos de 200 kilómetros. Estamos claros que a Japón sí le puede llegar. Estamos claros que a Guam también, a la base norteamericana. Estamos claros que le puede dar a Taiwán y le puede dar a China, etcétera, ¿no? Pero en la medida en que el mundo, sobre todo estas dos naciones, encuentran alguna salida platicada, pues yo creo que es lo que más conviene, ¿no? Mira, yo pienso que casualmente las guerras se producen por la falta de diálogo. Por la falta de diálogo fue la Primera Guerra Mundial. Por la falta de diálogo nunca se pudo entender Hitler con los ingleses. Fue la Segunda Guerra Mundial. Pero tenía intenciones Hitler de entenderse. Sí, tenía intenciones. Siempre buscó la forma, digamos, cómo entenderse con los ingleses, pero ahí estaba el Bulldog de Inglaterra que no se lo permitió. Y fue un hombre con mucha visión, pues no podía, había que desmantelar un gobierno como ese.
¿ves? Que era un peligro para toda la humanidad. Ahora, aquí hay dos focos peligrosos en el mundo, Venezuela y Corea del Norte. El trabajo de Obama fue un buen trabajo. Yo siempre esperé que Trump se iba a montar sobre eso, porque Obama incluso había abierto el diálogo con Corea del Norte y había estado ya Clinton. Sí, y está el exgobernador Bill Richardson, que lo Así conocemos es. bien. Ahí Entonces se acabó con el gobierno corrupto de Cristina Kirchner, se acabó con el gobierno de Rafael Correa, se acabó con el gobierno corrupto de la señora esta del Brasil. Entonces era un buen momento para continuar ahí. O sea, lo que ha hecho el nuevo gobierno de Estados Unidos es erizar pelos. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, ni los mismos miembros del gobierno de Trump están de acuerdo con Trump. Entonces, la única salida que miro en el caso de Venezuela es un diálogo. ¿Y qué pasó en estas elecciones? Se dividió la oposición. Se dividió. ¿Verdad? Entonces, eso le da oportunidad a que continúe la dictadura y el genocidio, que yo no responsabilizo totalmente a Maduro. Maduro sencillamente es el que representa un grupo, una élite, unos malos herederos de Chávez, que fue un gran líder. En el caso de Corea, un grupo de viejitos que tienen rangos militares, que de la época de Kim Il-sung, con la mentalidad guerrerista de la época, porque ellos viven evocando de la época de la Guerra Fría. De la época de la Guerra Fría, de la cual no han salido todavía, y que parece que el único que salió en esa época fue el propio Kim Il-sung, porque tenía la oportunidad de ver el mundo y viajar y saber cómo era la cosa. Porque, digamos, el pueblo coreano está alienado. El pueblo coreano no tiene Dios. Mira, el Dios para ellos es el nieto y el hijo de Kim Il-sung. Y hay gente que se fue a preparar a Europa, sí, pero que se han montado sobre esa misma situación. Entonces, yo pienso que a algún nivel tiene que haber diálogo en el caso de Venezuela y en el caso de Corea del Norte. Mira, Alan, tocaste el tema de Venezuela y me parece importante porque de alguna manera estamos amarrados a Venezuela. El gobierno del presidente Ortega, desde que hizo el acuerdo petrolero con Chávez y subió al poder, se amarró. Y nada ha hecho que el presidente Ortega cambie su posición respecto de lo que pasa en ese país. Lo apoya 100%, ¿no? Eso significa, la oposición nicaragüense, un sector al menos, Alan, está siguiendo los pasos de la oposición venezolana con una diferencia. No son capaces de pasar de 200, 300 personas cuando convocan a una manifestación. Y ahora, efectivamente, la oposición venezolana dice dos cosas. Hay una carta del alcalde de Caracas, Ledesma, en donde llama a renovar el liderazgo venezolano, porque definitivamente fracasó y se convirtió ya en un problema no solo para Venezuela, sino para aquellos que apoyan la causa venezolana a nivel mundial. Ya estábamos claros que la actitud de Lilian Tintori y de Leopoldo López tenía mucho de épico. Y en el mundo entero, pues, la gente los estaba aplaudiendo. Pero haber arrastrado a las manifestaciones y a la matancina que hubo, independientemente que ya sabemos que el responsable número uno es el gobierno, eso terminó por fracturar a la oposición. Este tipo de tendencia que aquí fue felicitada, pues todavía vemos que un sector, y hablo del MRS, del FAD, ven a la oposición venezolana como lo que quisieran que se aplicara en Nicaragua, y a lo mejor funciona, pero para eso tienen que trabajar mucho. Pues yo no los veo moviéndose, buscando a convencer a la gente para que vaya a las calles y demostrarle a Daniel Ortega de que tiene la capacidad para desafiarlo. Entonces hoy en día Corina Machado agarró su grupo y se separó, y se separa acusando a los otros de haber llevado al fracaso de estas elecciones. La MUD, la Mesa de Unidad Democrática, se partió también. O sea, la oposición venezolana nos da hoy otro mal ejemplo
pero dentro de todo el mal ejemplo que se da, están hablando de renovar el liderazgo. Alan, ¿por qué no hacen eso aquí todos los partidos políticos? Hablo de todo, desde el PLC hasta el MRS. No es posible que cada cierto tiempo nosotros veamos que los líderes de este país llaman a X o Y acciones, personas que están militando desde los años 50 en la política. Carlos Tunnerman tiene 85 años y fue dirigente estudiantil en los años 50 y es uno de los líderes de la oposición. Pero es que hay una diferencia, Javier. Hay un objetivo en Venezuela, como lo tuvo el Frente, que era un partido con ideología desde que estuvo en la guerrilla, antes que se dividieran entre MRS y el Frente que se quedó con Daniel. Aquella gente tiene un objetivo, derrocar a la dictadura, que fue sencillamente lo que hizo Pedro. Aquí hay otro objetivo, a ver qué agarran. Entonces, y pasan de lo sublime a lo ridículo. Hoy, escuchando a William Teffel, decía que esto es como un circo. Ahí tenés que te preguntaron a vos a dónde está la fotografía de los ojos celestes de Alfredo Gutiérrez. ¿Está ahí? No, pero tenemos que ir, sí. Para ir a verse, es cierto, que está celeste. Entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, impresionar. El hombre de ojos celestes, igual que el Gato Díaz. Es diferente, Javier. Aquí, por ejemplo, ¿para qué hace campaña, digamos, Alfredo y su publicista? Para hacer, digamos, para tener para manejar la bancada del PLC dentro de la alcaldía de Managua. No se las está jugando. La gente de Venezuela se las juega en las calles. Aquí se las juega en las tripas. Por eso, y a ver qué es lo que agarran. Es diferente el concepto. Totalmente de acuerdo. Ahí es donde yo te digo, ¿qué es lo que requiere Nicaragua como oposición? Esa es la pregunta que nos hacemos. Es el modelo venezolano. Ya vimos que han tenido dos grandes, digamos, en los últimos años, dos grandes demostraciones que le han gustado a un sector y al otro. Por eso hablo de un diálogo, Javier. Por eso, por un lado, cuando salieron a las calles, aquí muchos se babearon y dijeron, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y realmente más de 200 personas fueron asesinadas en esas manifestaciones. Cuando se dijo vamos a elecciones, un sector fue, a pesar de que otro dijo no vayamos, que vamos a ir a hacer. Entonces, aún así, y aunque el resultado electoral es contundente, 17 contra 5, 17 gobernaturas el PSV y 5 gobernaturas la oposición, Alan, en el voto general, con todo y las denuncias de fraude, el Partido Socialista Unificado de Venezuela saca el 55%, 54%, y la oposición saca el 45%. Por la división. Exacto, un 9%, Alan. O sea, es alcanzable el PSV. Esa es la diferencia. Es que los que fueron a las manifestaciones no dijeron que daban la vida, sino que la dieron. Aquí nos dan las tripas, Javier. Las tripas se las reservan, como Alfredo y el resto de los candidatos que van a estas elecciones, a ver qué es lo que agarran. Es diferente, Javier. Por eso, aquella gente, digamos, está plenamente convencida que tienen que deshacerse de la dictadura. Aquí están plenamente convencidos que quieren ver qué les dan. Hoy en día la discusión en Venezuela es qué fue lo que hicimos, por qué fallamos. Entonces se están acusando de que las luchas personalizadas, como la de Leopoldo López y su esposa, como la de otros, por destacar por encima de los demás, fue lo que llevó al fracaso electoral. Segundo, el secretario general de la OEA los culpó, dijo, aquellos que fueron, porque oí una lectura mecánica ayer de un dirigente del FAD aquí sobre eso, aquellos que fueron a las elecciones sabiendo que no tenían condiciones, ¿para qué fueron si sabían que esto es lo que iba a ocurrir? O sea, la oposición venezolana cumplió una exigencia internacional. ¿Vamos a dialogar? Fueron. ¿Cuál sería la canción aquí? Aquellos que van a las elecciones sabiendo que van a perder, van buscando algo. Yo creo que en ese sentido Almagro tiene que ser más claro, el penca que tiene. Es que son distintos. Volvemos al punto, vos lo decías, es distinto lo que ocurre en Venezuela de lo que ocurre en Nicaragua. No tenemos una oposición tan sólida como esta.
O sea, no se ve en los resultados. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues finalmente terminar de consolidar el gobierno de Maduro, a pesar de que lo que se consiguió Maduro fueron más presiones. Porque Maduro ganó estas elecciones con fraude o sin fraude, pero le vienen más sanciones de parte de la comunidad internacional que no se traga lo que hizo. Entonces, ¿cuál es la oposición para Nicaragua? ¿Ir a las elecciones o ir a las calles? O decir finalmente no vayamos ninguno a las elecciones, que Daniel se quede con la casada. Eso es lo que queremos. Hombre, pero yo me pregunto aquí, ¿con quién va a dialogar Daniel, Javier? ¿Con estos lambriscos que van a las elecciones? Yo pienso que el diálogo debe ser de más altura, con las fuerzas vivas del país, Javier. ¿Cuáles son? Pero a ver, ¿cuáles son? La Iglesia Católica, para empezar, Javier. No. La Iglesia ha sido crítica. La Iglesia evangélico. La Iglesia, vos sabés cómo está ya. El MRS, Javier. Esa es la fuerza viva. Definitivamente son los que lo han confrontado, pero no han demostrado tampoco, porque son débiles, Javier. En la conferencia episcopal está dividida entre los que les han dado ayuda y los que les han dado menos. El otro día yo te decía a vos, y lo dije aquí, para mí es absurdo ese pleito con este diputado que le dan para un programa. Si aquí, desde que yo estaba, que fui ministro en el gobierno, había una partida orientada por el presidente de la República que se le diera a Monseñor Silvio Fonseca, que doy el nombre. Se le daba también al tío de Somoza, que tenía el Integna, y se le daba una serie de centros religiosos. Eso en el caso mío en Inatec. Y el resto, siempre se les ha dado, Javier. Siempre. Por eso, pero digamos, yo sigo insistiendo que el Frente tiene un problema con su disidencia y tiene que resolverlo. Porque el problema entre los dos se ha extendido al resto de la sociedad. Y vuelvo a poner otro ejemplo, el mismo ejemplo de la otra vez. Cuando los liberales se pelearon, metieron en crisis al país. Enrique Bolaño y Alemán se enfrentaron, ¿y qué es lo que ocurrió? Golpearon fuertemente al liberalismo. Una pregunta que te quiero hacer, porque vos estás muy metido y conoces dominás el asunto. Si Daniel le ofreciera al MRS cargos en una situación similar a la del doctor René Chic, cuando llama a los liberales independientes y les dice, les ofreció unos ministerios, ¿estarían estos en capacidad de dar la respuesta que dio en aquel momento el PLI, que era gente honrada en aquella época, de Juan Manuel Gutiérrez, Macario Estrada, etcétera? Un magistrado en la Corte Suprema de Justicia nada más le dieron al doctor Chic, no queremos ministerio. Si les ofrecieran a estos, ¿cuál crees vos que sería su respuesta? Mira, yo no sé cuál sería la respuesta del MRS, pero hace 2 o 3 años votaron a favor de los 2 magistrados que le dieron a Eduardo Montealegre en una negociación, y ahí están Oceán Guerra y Virgilio Gurdián. Recordemos, Virgilio Gurdián fue ministro de Enrique Bolaño. Y de Arnoldo. Y de Alemán, pero también fue uno de los asesores de Eduardo. Entonces, cuando aquí abren el abanico, le quitan 2 magistrados al PLC y se los ofrecen a Eduardo. Eduardo aprovecha. Virgilio Gurdián y José Adán Guerra. Con el voto del MRS. Con el voto del MRS, ¿verdad? Cuando Kitty Monterrey dijo, yo quiero ser magistrada de la Corte del Consejo Supremo Electoral, la apoyaron públicamente. Ahí tenés pues que yo no sé hoy si ellos aceptarían que les dijera Daniel Ortega, por ejemplo, vamos a reorganizar el Consejo Supremo Electoral. Denme un nombre. ¿Quiénes son esa gente proba pues que va a cambiar el sistema electoral del país? No sé a quién propondrían pues, pero te aseguro que si tuvieran diputados de la Asamblea Nacional van a apoyar a aquello que de alguna forma les conviene pues. Mira, siempre recuerdo yo, en esa ocasión se dio la paz Rosario con Gerti Levites allá en Catedral,
yo no estaba ahí, pero salió en televisión, vi la Sí. foto. Entonces, hay una definición que ese mismo día dio Herty. Somos zorros del mismo piñal, dice. Entonces, por eso decía yo, pues si se les da algo, como se le ha dado al PLC, como se le ha dado a Byron, que ahorita se le está ayudando a Byron, se le retira para que agarre sus reales, la cuestión de Panamá. Y al resto, pues que se le ha ayudado. $1 millón le pidió el gobierno que le entregaran a Byron. A todos Herrera, ellos ¿no? se les ha dado algo para que se ayuden. Entonces, si pasara eso con el MRS, se quitaría presión sobre el asunto, porque ellos son los que han ido a pedir Nicaragua, entre otros. No, yo pienso que no, Alan. Mira, este tema, yo digo que el Frente tiene que resolverlo con su disidencia, ¿verdad? Pero también la oposición necesita definirse. Está muy atomizada en Nicaragua. Y hay quienes piensan que hay que ir a las elecciones y van. Otros piensan no hay que ir a las elecciones y llaman a no votar. Por eso, pero el punto es... además que se les devuelve, se les da por aparte, para que se ayuden. Pero ¿cómo sabe? ¿Por qué no me explicás? Es que lo has dicho varias veces y no sé todavía cómo a es. ver si protestan por lo que digo. Nunca han dicho, es mentira lo que dice Alan. Por otra parte, Alan, no hay duda que la crisis del país se está agravando. El hecho mismo de que estamos acercándonos al final de octubre y el Senado de Estados Unidos aún no decide aprobarlo o no, cosa que puede ser hoy en la tarde, mañana, dentro de una semana, no quiere decir de que el país esté superando la crisis. Javier, creo que es al contrario. Mucha gente dice las escrituras, ayúdate que te ayudaré. No lo dice eso en la Biblia. Vos y yo que hemos leído mucho de la Biblia lo sabemos. Este es el caso de esta gente. Ayúdate que te ayudaré. Se les está ayudando, Javier. Pero todavía que me digan que no. Pero todavía no sé cómo es eso, ¿verdad? Con plata, Javier, con plata. Por eso, pero yo todavía no lo entiendo, pero... Ayúdate que te ayudaré. No, pero eso no está en la Biblia y todo el mundo lo sabe, ese es un dicho. No está en la Biblia. Hay muchas cosas que se repiten, que dicen, a la Biblia dice, y no está ahí. No, pero es un dicho común. Por eso, pero ponele, pues, Alan, la oposición está muy golpeada, dividida. Eduardo Montealegre vuelve a la política, pero va a hacer el mismo papel que ya hizo. Ahí no hay que esperar mayor cosa, más que seguir dividiendo la oposición. No hay un asomo de unidad. No. Entonces aquí no puede repetir. Todos los metrocentros se cayeron. Todos los metrocentros los sabotearon. Y de eso podemos hablar porque hay muchas evidencias de cómo una fuerza política se encargó de impedir que se diera el arreglo entre liberales, porque en ese momento era arreglar entre Eduardo Montealegre y Alemán la crisis del liberalismo. Una vez superada la crisis, entre los dos los demás iban a ser una especie de satélites aliados de esta fuerza, pero se encargaron el Frente y un aliado interno en esa agrupación, en ese intento, de impedir la unidad. Además de que pues los personalismos y las cosas se encargaron de terminar de ponerle el explosivo pues a una situación que pudo haber cambiado la historia, ¿verdad? Entonces, no vemos signo de unidad en la oposición. Y cuando hablo de la oposición hablo de toda, ¿verdad? Segundo, no veo una estrategia ganadora. Vámonos a las calles y nos enfrentamos a Daniel Ortega, está bien, pues. O vámonos a la montaña y empecemos a volar tiros. No hay capacidad, pues, no pueden. Tercero, vamos a las elecciones, pero vamos todos separados. Tampoco es una estrategia. Entonces, no hay un plan. Y seguir mecánicamente a la oposición venezolana es incurrir en sus errores. Como los que está cometiendo ahorita, porque en medio de una comunidad internacional que está decidida a acompañar a la oposición para frenar a Maduro, se dividen. ¿Y en Argentina, Javier? Bueno, ahí pararon a la Kirchner. Ahí pararon a la Kirchner y ha sido
hasta humillante la forma en que perdió. Pero la pararon. La pararon definitivamente. ¿Por qué? Porque se unieron. Aquí es a ver qué agarran, a ver. Y a ver y ahí el único problema, sí, ahí es para Daniel, a ver qué les da. Que me lo nieguen. Bueno, pero yo no sé hasta qué punto, Javier, en estos definitivamente hay una corrupción. Claro, yo no sé hasta qué punto en estos convenios que se han dado, porque no dudo yo que no es que solo Arnoldo fue el que hizo pacto, no, que son todos. No sé qué por ejemplo, Arnoldo, él pone a este pobre hombre de candidato, no sé si es parte del convenio para que lo surreen duro. El otro está con el poeta, pues el poeta de repente lo miro comiendo repostería, no lo he visto hacer campaña ahí por... No, está haciendo campaña en Costa Rica y en California. Pero el voto es aquí. Ve, ahí por Plaza del Sol, el día de comer repostería. De ahí salió un Máximo y otra muchacha con el PLI, o sea, todo esto es ridículo. Por eso decía, pasamos de lo sublime a lo ridículo. Les va a dar a todos, Daniel, hay para todos, Javier. Mira, realmente Daniel no solo ha, digamos, destrozado la Constitución y vulgareado el sistema. Se le ha dado plata para que hagan campaña, Javier. Mira, acabó con el sistema democrático. Como se concebía en los años 90 y que todo el mundo creía que íbamos para allá. Elecciones periódicas, no reelección. Los partidos tenían que proponer a candidatos e ir y ganar, ¿no? Ortega lo que hizo fue sencillamente aplastar lo que había de democracia. Por eso. Porque son plenarios. Por eso, pues, pero estas cosas ya las habíamos vivido en el pasado, cupia cumi. Pero aquí son todo. Sí. Que no me diga el MRS que no estuvo con Daniel después de su disidencia. En el 2001. ¿Y si Daniel les da algo? Y en el 2001 fueron miembros de la Convergencia. ¿Quién era el representante del MRS en la Convergencia del Frente? La Dora María Telle. Y eso fue en el año 2001. De eso hace 16 años. ¿Quién es hoy la lideresa del MRS, la que está reorganizando el partido? Dora María Telle. Alan, seguimos en las manos de los mismos. Por ese lado, ¿verdad? Igual ocurre con los liberales, igual ocurre, y ya no digamos en el Frente Sandinista, donde pues a perpetuidad los liderazgos ahí. Entonces no se puede pensar en construir un país democrático cuando tenés un sector político que está totalmente de cabeza, pues. Unos pensando en que queremos una Venezuela en Nicaragua, otros pensando no, que... este relevo es peor, Javier. Por lo menos aquí se les da algo y ya está. Y Maduro pero no reparte. Están divididos. Y Maduro no reparte. No, allá la comunidad internacional se encarga de... Además, la oposición en Venezuela es otra cosa. Independientemente de todas estas locuras que vos ves ahora que están haciendo, es diferente. Pero tienen un objetivo ideológico, acabar con la dictadura. Aquí hay un objetivo ideológico, a ver qué agarra. Por eso, pero mira, fueron todos a las elecciones y no se dijeron mucho. Dejaron que pasaran, fracasaron, entonces empiezan a pasarse la factura. Pero ese llamado a renovar el liderazgo que han hecho, ojalá encuentre eco en Nicaragua. Ya es hora de cambiar a un montón de líderes que realmente siguen en lo mismo, que no cambian, y estoy hablando de todo, no estoy haciendo ninguna excepción. Temas que se nos queden, van a inaugurar el estadio y los Yankees abiertos. Por favor, ¿verdad? Pero te quiero dar una noticia que vos no la sabes. A ver. Están vendiendo a los Piratas de Pittsburgh. ¿Está en venta? Está en venta. ¿A Tito? Está trabajando Tito ahorita. En la página del MLB, yo recibí esa información. Ahí está. Está en venta los Piratas. Está en venta los Piratas. Yo me acuerdo que se vendieron los Bravos de Milwaukee, pues se llaman Bravos de Atlanta. Sí. Los Atléticos de Kansas ahora son Atléticos de Oakland. Los Senadores de Washington hoy. Ahora son nacionales, ¿verdad? Bueno, es normal allá, ¿verdad? Porque me supongo que los actuales dueños ya no pueden.
llegaron tan cerca en los años 2015, 2014, llegaron cerca de la Serie Mundial, llegaron a octubre, pero después tuvieron que empezar a vender jugadores porque muy caro. Pues no podían mantener la planilla. Pero los Yankees con unos gitanillos están arriba. Si ahí pero los caros son este pecado de Sabathia y Tanaka. Y Tanaka y creo que le pagaron bastante plata también al cubano. A Chapman. A ver, ¿qué es lo que hicieron los Yankees? Los Yankees decidieron que se iban a jugar 2-3 años invirtiendo en la granja, ¿no? Y empezaron a buscar gente joven. Y en cierta medida ahí están los resultados. Con el picheo pues tenés que hacer grandes contrataciones porque vos ves a un Verlander que gana también un montón de plata y para eso lo compraste. Para que haga cosas como esa. CC Sabathia lo que está buscando es la renovación del contrato y por eso le está echando toda. Ese es el problema de muchos jugadores. Cuando ya firmaste el contrato, entonces te echas. Pero no hay renovación para Sabathia. No, pero después que salga de aquí, te aseguro que habrá más de un equipo con ganas de llevárselo. Y va a pagar. Tienen que curarlo. Bueno, pero él ya estuvo en rehabilitación y ya salió. Se supone, pues, que ya no tiene tantos problemas. Pero siempre suda bastante, quiere decir que la goma... Y Chapman también, ¿verdad? Porque, hermano, así le dicen, es la lomita de los sufrimientos, ¿no? Pero los Yankees, el poder de los Yankees ayer... La inspiración. Hizo la inspiración. No son el mejor equipo... En la americana eran los Indios de Cleveland y en la nacional, pues ahí están los Dodgers. Están los Dodgers y parece que van a barrer, pues. El trabajo de Yu Darvish ayer estuve viendo un ratito. Pero con unos Yankees inspirados creo que barren. Difícilmente que los derroten. Porque ayer llevaban perdido el partido. Así es. Y después vino... Y la serie. Ya no digamos. 0 iban. Sí, es como que comienza, nada más que en vez de ser 7 juegos, ahorita son 3 juegos para definir al ganador, al campeón. El que gane 2 es el campeón. Ya se acabó. Ya no cuenta, pues están empatados, están 2-2, pues, ahora son los 3 que faltan. Así es. Y eso va a ser, bueno, esto sí es electrizante, ¿verdad? La otra está como que ya está definida, ¿no? Así es. El tiempo se nos fue, Javier, ya uno sabe, ¿verdad? Sí, lo tenemos en el bullpen calentando también. Sí, pero que a veces me hace lo de Betance, que Betance lo meten. Empieza a dar bases por bola. Pero hoy espero que traiga solo strike. Hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.